Bienvenidos a Conversaciones de Perfil, un espacio de encuentro de Renaissance Clinic donde vamos a conversar con personas que se atrevieron a dar el paso y se operaron de nariz. Vamos a conocer sus motivaciones, cómo ha sido su evolución, por qué se operaron. Acompáñennos. Hoy día estamos con una muy querida paciente mía, Tania, que ya lleva 1 año de operada. Así es. Bienvenida, Tania, y muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. El camino para llegar a donde estamos ahora, que ya llevamos 1 año desde que nos vimos en Pabellón, fue largo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu historia antes de tomar esta decisión de llegar a una rinoplastía. Bueno, yo creo que toda mi vida tuve un complejo con mi nariz, ¿ya? Y también tuve muchos problemas como a nivel de funcional respiratorio. Antes de esto yo opté por el camino más corto, que fue hacerme una renomodelación con ácido hialurónico, pero esta renomodelación me pasó la cuenta, ya que se me generó una infección y el ácido hialurónico se terminó encapsulando, por ende mi nariz finalmente terminó peor estéticamente de lo que estaba antes, así que ya en ese punto dije no, necesito una solución más definitiva y empecé a buscar la opción de operarme. Así que estuve averiguando con muchos médicos y yo siempre cuento esto, que lo que más me llamó la atención cuando conocí a la doctora fue que al entrar en su perfil encontré que todas las narices eran muy bellas, pero cada una era acorde a la anatomía del paciente, porque en muchos otros lugares, otros cirujanos, yo veía que todas las narices eran copia una de otra, que se notaba mucho como la intervención estética más artificial, por así decirlo. Yo quería algo más natural y la verdad es que hasta ahora no me arrepiento para nada. Tania, nosotras dos, tú también trabajas en el rubro, en el fondo. Sabemos que las rinomodelaciones con ácido hialurónico, que es lo más frecuente en este momento, son limitadas y tienen riesgos. Sí. Cuéntame un poquito cómo fue el salto de decir ya basta, no quiero más rinomodelaciones y quiero algo más definitivo, como es una rinoplastía. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Bueno, principalmente el saber que esto no era algo definitivo, que tenía que estar constantemente sometiéndome a cierto retoque, cada vez me estaba durando menos, porque yo me hice 3 rinomodelaciones antes de tomar la decisión, y ya finalmente la decisión definitiva, como les contaba, fue esta consecuencia de que se me generó una infección producto del procedimiento como tal. Por ende, ese ácido se terminó encapsulando y generándome una asimetría muy marcada de mi nariz. Entonces, ahí fue cuando ya tomé conciencia de los riesgos reales y también de decir que saber que no iba a ser algo definitivo y que toda la vida iba a estar dependiendo de ese procedimiento. Cierto. ¿Cómo te sientes ahora? Porque ahora ya llevas 1 año de operado, o sea, esto ya ha transcurrido mucho tiempo y ya podríamos decir que es tu nariz definitiva. ¿Cómo te sientes en términos de seguridad de que ya no tienes que hacerte más cosas, de inyectarte cosas, etcétera? No, súper bien, la verdad. De hecho, mucha gente o pacientes que me conocían de antes me han elogiado y todos me dicen como no, se te ve muy linda la nariz, muy estética, muy armoniosa con tu perfil, que era lo que yo buscaba también. Y la verdad es que hablando no solo de lo estético a nivel funcional, también me cambió mucho la vida. Yo soy súper sincera, mi opción 1 al buscar la opción de la cirugía fue mejorar estéticamente. Sí, claro. Pero también obviamente la mejora funcional que hubo detrás de esto me cambió hasta la forma de dormir, de respirar. Entonces ha sido la mejor decisión que puedo haber tomado. ¡Qué bueno! Sí. Tania, una de las preocupaciones que siempre me manifiestan los pacientes cuando se van a operar de una rinoplastía es cómo va a quedar la nariz. O sea, ¿habrá entendido la doctora lo que yo busco? ¿Cómo le hago llegar lo que yo ando buscando al profesional que me va a operar? ¿Cómo fue tu experiencia en eso? ¿Te sentiste acogida? Sí, me sentí bastante segura desde la primera consulta, en parte porque recuerdo mucho que me hicieron la pregunta de cómo fue que querías tu nariz, me hicieron esta sesión de fotos y hicimos esa pequeña edición para poder tener una visión de cómo podría llegar a quedar la nariz, y también se me dieron distintas opciones a elegir según lo que yo también quería trabajar y obviamente ser acorde a nivel de mi anatomía y funcional. Así que no, la verdad es que desde el momento 1 me sentí muy segura con la decisión, totalmente entregada al trabajo de la doctora, así que súper bien. Tania, y el acompañamiento, ¿cómo te has sentido? Porque
uno siempre dice, pucha, si tengo una duda, ¿me irán a ayudar o Ujú. sigo sola? ¿Cómo te sentiste en eso? ¿Has tenido acceso al equipo, a ir tus dudas, preguntas, etcétera? Sí, totalmente. De hecho, desde el momento que inició la primera consulta, siempre había un acompañamiento continuo, hasta incluso post pabellón, que se me dio un número para llamar en caso de emergencia. Como yo, la verdad, no tuve ningún inconveniente, nada, nunca llamé y me hicieron un seguimiento. Ellos me llamaron, me consultaron cómo estabas, tenía alguna duda, entonces siempre hubo una preocupación detrás del equipo y durante todo este tiempo también en los controles se ha notado esa preocupación, que se agradece. Yo sé que ha pasado un año desde que te operamos. ¿Tú recuerdas cómo fue ese camino cuando ibas camino a pabellón, a punto de ya entrar y todo eso? ¿Te sentiste acompañada? ¿Ibas con mucho miedo? Cuéntame un poco, ¿cómo fue Sí, eso? bueno, en general, como les digo, yo ya estaba como bastante segura de la decisión, estaba tranquila del equipo que el que había decidido tomar esta decisión también. Obviamente no puedo mentirles que no tuve un poco de miedo, de ansiedad, Lógico. porque cualquier intervención quirúrgica, Siempre hay miedo. sí, siempre genera un poco de miedo, pero yo creo que lo que más me generaba temor era como cómo iba a ser el proceso de recuperación, si iba a Sí. ser muy doloroso, si iba a ser muy largo, porque igual siento que hay muchos mitos en ese proceso, pero la verdad es que fue mucho mejor de lo que yo me esperaba. De hecho, yo siempre digo que yo nunca tuve como un dolor relacionado al procedimiento como tal. Tuve molestias totalmente, pero fue una intervención y una recuperación muy rápida. Sí, tú tienes toda la razón. En rinoplastía y rinoceptoplastía Ujú. hay mucho mito. Sí. Y eso viene de que hace muchos años atrás, hace más de 20 o 30 años atrás, todas las técnicas modernas, todos los cuidados intraoperatorios, postoperatorios eran distintos, po. Ujú. Entonces ahora la verdad es que no es una cirugía dolorosa o que quedes con muchos hematomas, todo lo contrario, es bastante llevadero. Sí. Pero depende mucho también del cuidado postoperatorio que tenga Exacto. nuestro paciente. Tú, ¿cómo ha sido este proceso postoperatorio? ¿Quedaste con mucho hematoma? Tú me decías que no duele. No, la verdad es que yo recuerdo el primer día que obviamente sentía todavía el efecto de la Sí, anestesia claro. y yo lo que principal que tenía es que se me va a pasar el efecto de anestesia y me va a doler. No, pasaron los días y como digo, nunca tuve un dolor referente a la zona de la cirugía como tal, solo la molestia asociada, obviamente un poco de dolor de cabeza, inflamación, pero la verdad es que no fue nada doloroso, fue súper llevadero y siguiendo las indicaciones que me dio la doctora, el equipo en general, lo pude llevar súper bien y de hecho yo desconocía también antes del proceso que existía la férulas Doyle. Yo tenía esta idea de que Sí. te iban a tapar, que yo no iba a poder respirar, no iba a poder hacer nada, no, y la verdad es que eso ayudó bastante a la comodidad del proceso. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas cómo fue el impacto, tu sensación visual cuando te viste por primera vez? Sí. Cuéntame, cuéntame. Sí, de hecho lo tenemos grabado ese momento ¿En que yo recuerdo, serio? sí, yo recuerdo cuando me vi por primera vez, bueno, post cirugía obviamente yo sabía que iba a quedar un poco inflamada con hematomas, pero ya después cuando sacamos el yeso con la doctora en la consulta, no, a mí me Sí. encantó desde el momento uno de la nariz, de verdad que era todo lo que yo había esperado y más. Existen ahora muchos tratamientos en el fondo post cirugía que nosotros hacemos, por Ujú. ejemplo el láser terapéutico, los drenajes linfáticos. ¿Cómo te ayudó todo esto a Ujú. recuperarte más rápido? ¿Viste que estos procesos te ayudaron, estos procedimientos a desinflamarte, Sí. que tenías una respuesta? Sí, sobre todo el tema del drenaje, yo siento que fue lo que más me ayudó, porque claro, al mes todavía ya tenía mucha retención de Sí, líquido, claro. mucho edema en la zona, entonces realizando los drenajes, aunque la nariz en un principio ya me había encantado, cada vez fue viendo cómo se iba desinflamando, ¿cierto? Cómo cada vez se iba viendo más perfilada, que era lo que más quería yo, así que Linda. fue una súper buena herramienta post tratamiento. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo fue esto de enfrentarte a las personas que tú conoces? De repente una amiga que te ve por primera vez. ¿Qué pasó? Cuéntame, por favor, Sí, la mira, parte la así como... gente que ya me conocía, todos me dijeron, no, te quedó hermosa la nariz, se te ve muy natural. Y gente que no conozco, si yo no les digo que me realicé la rinoplastia, es como, oh, yo pensé que esa nariz era natural, me dijo que era la favorita de Dios, que era sido perfecta. Y yo, no. Así que en general, todas las personas que saben que me interviene y que les interesa esto, siempre me piden el dato y yo totalmente les recomiendo acá a la doctora Claudia. Qué bueno, Tania. Tania, otra cosa que yo siempre he encontrado importante en los pacientes es que la nariz, siempre les digo que la nariz es un órgano de belleza, que tú tienes que Ujú, mirarte al espejo y decir, me encanta cómo me veo, ujú. pero además de función.
y las dos cosas tienen que ir de la mano. En la parte respiratoria, ¿qué cambio notaste? ¿Qué notabas tú antes de operarte que te hizo pensar que tenías, además de un tema estético, un tema funcional? Principalmente yo sentía, por ejemplo, que por un lado de la nariz respiraba muy poco, siempre la tenía obstruida en épocas, por ejemplo, en épocas de invierno o épocas donde había mucha alergia, siempre pasaba muy congestionada, tenía que estar tomando constantemente antihistamínico, antialérgicos, entonces eran como las principales molestias que tenía. Y también al dormir de pronto sentía que, si bien no hacía apnea, pero a veces sí roncaba, entonces todo esto me ayudó a mejorar toda esa funcionalidad, digamos, a nivel de mi nariz. Y en términos de seguridad personal, ¿esto tú notas que ha cambiado la forma como te enfrentas, tu seguridad? Sí, totalmente. De hecho, antes de la intervención yo no hubiese podido estar haciendo esto de perfil. Hubiese estado totalmente aquí y yo no me hubiese movido de ese ángulo. Lógico. Entonces ahora la verdad es que me da la libertad de poder sentirme más segura, así que no, ha sido súper, súper gratificante. Tania, ¿qué le dirías tú a una persona que tiene la duda de si hacer este procedimiento, tiene miedo, duele, no duele, me van a acompañar, voy a estar solo? Háblale a alguien que se quiera operar y esté en la duda de hacerlo. Yo creo que si para alguien realmente es un sueño o es una inseguridad el no sentirse cómodo con su nariz, yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar. Mi consejo, lo más importante es que puedan buscar un equipo donde te sientas acompañado, donde te aconsejen, donde estén preocupados también de que sea prioritariamente tu opinión la que valga. Entonces, la verdad es que yo creo que lo recomiendo totalmente porque a mí me cambió la vida y estoy súper contenta con esta decisión. Pero qué bueno, me encanta, yo estoy feliz al igual que tú. Sí. Antes de operarte, ¿tú conocías el proceso? Porque yo sé como profesional y muchas personas que esto es un proceso en que se va desinflamando la nariz progresivamente, etc. ¿Tú sabías que el proceso de la rinoplastia es así? ¿O para ti fue una sorpresa que todos los días se desinflamara un poquito, que fueras como moldeando, etc.? La verdad es que yo principalmente tenía más conocimiento del proceso como de la rinoplastia más convencional, que sabía que era como más largo, más doloroso, entonces a mí me sorprendió bastante, la verdad, ver lo rápido que evolucionó mi nariz en general, ver lo rápido que se pudieron apreciar los cambios en sí. Así que claro, yo sabía que era un proceso como tal, pero siento que de verdad desde la primera vez que a mí se me retiró el yeso, a mí me había encantado el resultado y ya notaba que se veía bonita. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que la rinoplastia ha evolucionado mucho con los años. O sea, yo llevo 30 años operando narices y cuando yo empecé a operar, las técnicas quirúrgicas que existían eran totalmente distintas ahora. O sea, era el cincel martillo. Yo todavía me acuerdo haber ido como alumna, como becada, a ver una rinoplastia y el paciente estaba con edema, hematoma, y yo decía qué terrible, se usaba gasa. Entonces ahora hay mucho cuidado antes de la cirugía, que antes no existía, durante y después. Antes, lógicamente, nosotros siempre educamos a los pacientes que tienes que hacer una dieta especial, tenemos que hacer una limpieza facial para que la piel esté lo mejor preparada posible para la cirugía. Durante la cirugía usamos crioterapia, o sea, frío local para que haya vasoconstricción y no sangres. Y, por supuesto, todas las técnicas, todos los instrumentos que existen. El láser, en el postoperatorio. Entonces, hay muchas cosas nuevas que están ayudando a que la rinoplastia sea mucho mejor. En el intraoperatorio, la rinoplastia ultrasónica, por ejemplo, el piezoeléctrico, que es mucho menos traumático, y la fresa. Totalmente. En vez de las raspas, usamos muchas veces fresa. En el postoperatorio, tú lo hiciste, el láser terapéutico, el drenaje linfático, todas esas cosas van ayudando y continuar con la rutina de skincare, de cuidado de piel. Es muy importante también. Sí, yo creo que es parte fundamental eso de tener un especialista que esté actualizado también en la innovación, ¿cierto? De todas estas técnicas que refiere la doctora, porque muchos yo siento que también se han quedado un poquito en el pasado por comodidad de pronto, porque es lo que les funciona y no se atreven quizás a innovar, pero es súper importante conocer todas estas técnicas y que al final van mejorando también la experiencia de uno como paciente. O sea, yo creo que es clave. O sea, si yo comparo mis propios pacientes operados hace 10 o 20 años atrás con mis propios pacientes operados ahora, la evolución postoperatoria es muchísimo más rápida.
la recuperación del edema, la presencia de hematomas, que es mucho menor. O sea, realmente las técnicas modernas, los instrumentos que existen ayudan a que la evolución sea muy rápida. Y lo otro que es importante, no hay dolor. O sea, eso de, esto no es verdad. Oye, realmente no duele. No duele. No duele. O sea, no duele. Sí, es verdad. Lo confirmo totalmente. Sí, de verdad. Así es que bueno, yo te agradezco infinitamente que estés acá. Hay una última pregunta que te quiero hacer. Sí, por supuesto. Mira, cuando uno se hace un cambio estético, siempre está este como mito de, ay, te hiciste un cambio, qué sé yo, y hay crítica en el medio. ¿Cuál sería tu approach, tu comentario frente a esas críticas? ¿Cómo te has sentido? ¿Has recibido alguna crítica por hacerte un cambio para ser más armónica, más o para nada? La verdad es que en mi entorno, yo igual me muevo mucho en el entorno de la estética tal. Yo trabajo en eso. Entonces, como que yo creo que hoy en día ya está un poco más normalizado tal vez. Y finalmente yo creo que va en la importancia de que uno tome la decisión para sentirte bien contigo mismo. Yo creo que nunca va a faltar la persona que diga, ay, ¿cómo invertiste tanto en eso? Quizás no era tan necesario, etcétera. Pero yo creo que si para ti es algo importante, lo puedes hacer, ¿por qué no? Si va a mejorar tu autoestima, en mi caso también va a mejorar a nivel de mi calidad de vida. Así es. Entonces yo creo que particularmente a mí no he tenido ese tipo de críticas. Y si las tienen, yo creo que no debería importarles realmente. Sí, no. A mí me parece súper bien. Y además recordar que en una rinoplastía tú puedes hacer las dos cirugías. La rinoplastía para cambiar la forma y además la septoplastía para respirar bien. Y consigues en un mismo acto quirúrgico ser más armónico, que el cambio va en base a lo que tú quieras, y respirar mejor, que involucra dormir mejor, tu capacidad física aeróbica, tu concentración, o sea, engloba todo, que es calidad de vida. Exactamente. Yo te agradezco infinitamente que estés acá. Tú eres una de mis pacientes más queridas y me produce un orgullo, te lo digo de corazón, ver lo bien que estás, lo linda que te ves y cómo estás respirando. Ay, me alegra mucho. Muchas gracias, Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que verdad para mí fue una bendición que apareciera en mi vida. Sí, gracias, estoy muy feliz. Tania. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos al próximo episodio. Acompáñennos.